Quiero invitarlos a que tomen sus Biblias y vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ruth. Y dice así la palabra del Señor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le dijo: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en los campos en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come el pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con que hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su suegra: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has escrito en tu palabra. Gracias porque estas historias nos hablan de ti y edifican nuestro corazón. Te pido, Señor, que a través de ella bendigas una vez más a tu pueblo y sigue obrando en nuestras vidas a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El texto clave de este capítulo que hemos leído hoy es el verso 12. Yo creo que usted se fijó en eso. Es un texto muy lindo. El verso 12 dice: Jehová recompense
tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En otra versión dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. El principio de este pasaje es fundamental. Usted debe guiar a sus hijos e hijas a refugiarse bajo las alas del Señor. Usted debe trabajar en el corazón de sus hijos para que busquen refugio en Él. Y esta es una figura hermosa, porque habla de la protección y de la seguridad que Dios da a quienes se refugian en Él. Refugiarse en Él significa que los hijos confíen en Dios, que se sujeten a Él y que experimenten cuán bueno es el Señor para todos aquellos que le temen y se refugian en Él. Veremos a través del ejemplo de Ruth lo que significa buscar refugio en el Señor, lo que significa estar bajo las alas del Señor. Y buscar refugio en el Señor es someterse a su voluntad. Ruth, después de escuchar a su suegra por 10 años, después de comprender quién es Dios a través de las enseñanzas de Noemí, en un momento de su vida, tomó la decisión de confiar en el Señor, de ponerse bajo las alas del Señor y abandonó todo por amor a Él. Sin embargo, las cosas no cambiaron mucho para ella después de su decisión, humanamente hablando. Llegó a Belén con su suegra en calidad de indigente, no tenían nada, lo único que tenía Ruth en este caso era su fe en Dios. Su suegra estaba deprimida. Aparentemente, podría haber tomado otra decisión, que para muchos podría haber sido la mejor. ¿Y cuál habría sido la decisión de Ruth? Quedarse en Moab. Podría haber tenido seguridad, comida, abrigo en el hogar de sus padres. Todo iba a estar bien para ella, solo que habría terminado sus días sin Dios y sin esperanza, en condenación eterna. Se habría apartado de Dios. Muchas hijas temen refugiarse en el Señor porque piensan que Dios no les va a dar algo mejor. Porque piensan que volver a Dios es como que Dios le va a quitar tantas cosas que tienen. Porque el mundo le ha enseñado a sus hijas que tienen que tomar sus propias decisiones, que tienen que buscar su propio futuro, tienen que edificar su propia seguridad, no importando lo que Dios diga. No importando la voluntad de Dios. Deben salir adelante en este mundo, porque el feminismo eso es lo que ha hecho. Trabajar en el corazón de sus hijas para decirles, haz tu futuro, no importa lo que los otros te digan. Y usted debe enseñar a sus hijas a confiar en el Señor. Pero esto no significa creer que Dios va a bendecir los planes que ellas han construido para sí mismas. Esa no es la forma en que Dios bendice a sus hijos. No es la forma de refugiarse bajo sus alas, sino que significa sujetarse al Señor y confiar que Dios tiene un plan mucho mejor. Tiene un plan excelente, más allá de lo que una hija pudiera imaginar. Para que su hija ponga su confianza en Dios, necesita que Dios trabaje en su carácter. Recuerde que sus hijas son rebeldes por naturaleza. Y usted debe batallar pacientemente para forjar en ellas un carácter dócil hacia el Señor. Ahora piense bien en esto. Ruth, la moabita, cuando llegó a la casa de Noemí, era totalmente pagana, con costumbres paganas, con ideas paganas, con dioses paganos. Así llegó Ruth a la casa de Noemí. Debió casarse con el hijo mayor de Noemí, según la costumbre de la época, teniendo entre unos 15 y 18 años. Así que cuando llegó a la casa de Noemí era una especie de adolescente que no conocía nada de Dios y tenía costumbres idólatras. Pero después de 10 años, la influencia de Noemí sobre ella ha sido poderosa.
Al principio debió ser una gran batalla luchar contra las costumbres de Ruth, pero Noemí no se cansó. Luchó con perseverancia, seguramente luchó mucho en oración y usó la influencia que tenía juntamente con la sabiduría que le había dado Dios a través de su ley. Con esas herramientas, Noemí forjó en el corazón de Ruth un carácter acorde al diseño de Dios. Forjar el carácter de una hija no es tarea fácil. Una madre fiel podrá hacerlo si con perseverancia busca el rostro del Señor y se dedica a aprender la sabiduría de Dios para entregársela a su hija. El trabajo constante, la disciplina, las conversaciones, las exhortaciones, las repeticiones van a dar fruto en su momento. Recordemos que fueron 10 años. Después de 10 años, Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Pero fue una siembra constante, repetición tras repetición, exhortación tras exhortación, de forma constante. Y vemos la obra que Dios hizo en el carácter de Ruth. Ahí en el capítulo 3, versículo 11, el mismo Booz dice esto de Ruth. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La gente del pueblo hablaba de las virtudes del carácter de Ruth. Ella era diferente al resto de las mujeres, era distinta a las demás. No se conformaba al modelo que había en ese momento en Belén. Recordemos que era un tiempo de apostasía. Las mujeres no seguían la ley del Señor. Y al final del libro, las mismas mujeres de la ciudad le decían a Noemí, de Ruth, ahí en el 4:15, pues tu nuera que te ama es de más valor para ti que 7 hijos. Lo que distingue a Ruth es su carácter. Noemí ayudó a forjar su carácter, pero al final fue Dios quien la transformó. Pensemos también en Booz. Él era mayor que Ruth, tal vez unos 10 años más. Y era soltero cuando conoció a Ruth. Y era raro que un hombre no se hubiera casado a la edad que Booz tenía. Probablemente fueran más de 40 años. Según la costumbre debía estar casado, pero no estaba casado. Eso era algo raro. Debemos recordar que la madre de Booz fue Rahab. Dios sacó a esta mujer de la prostitución para llegar a ser una madre influyente y temerosa de Dios. ¿Por qué era influyente y temerosa de Dios? Porque ella comprendía el valor del perdón y la gracia de Dios. Ella lo había vivido en carne propia. Después de la vida que vivió, a ser parte ahora del pueblo de Dios. Y Rahab conocía el mundo pagano, conocía a las mujeres paganas y tenía el discernimiento para saber cómo eran las jovencitas y las mujeres de su época en medio de la apostasía. Ella, sin duda, quería que Booz se casara con una mujer digna, con una mujer virtuosa. Y aparte de inculcarle la ley y el amor al Señor de una manera muy intencional, lo formó para tener discernimiento, lo formó para esperar la mujer correcta. Y debió haberle dicho eso todos los días de su vida. No pongas tus ojos en una mujer pagana. Veamos lo que dice el verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Este pequeño versículo nos dice muchas cosas del carácter de Ruth. En primer lugar, para que una dama reciba la recompensa del Señor, de estar refugiada bajo las alas del Señor, debe tener un carácter sumiso. Ruth era sumisa y respetuosa. Sabía escuchar antes de hablar. Sabía recibir un consejo. Sabía sujetarse a la voz de su suegra. Y antes de tomar una decisión le pidió permiso a su suegra para poder ir al campo. Recordemos que Ruth era ya una joven de casi unos 30 años. La lección de esto es muy simple. Ninguna hija va a prosperar en el Señor si es rebelde, si le cuesta someterse a la autoridad de sus padres, si es terca, si es obstinada, llevada a sus ideas, si es orgullosa, si es manipuladora, si no sabe escuchar. Todas las damas nacen resistiendo la autoridad.
Y uno de los puntos importantes en la formación de sus hijas es que aprendan a ser humildes. Aprendan a ser humildes. Probablemente Ruth tenía estas tendencias cuando llegó a la casa de Noemí, pero esos 10 años, como ya lo hemos dicho, la transformaron. Noemí, siendo sabia, entendiendo cómo era una mujer conforme al diseño del Señor, le enseñó a Ruth la virtud de la humildad. Le enseñó a seguir el consejo. Eso es lo primero. Para que una dama reciba toda la recompensa de Dios, debe hacer todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. En el verso 2, que ya lo vimos, dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. En este versículo se nos dice que Ruth reflexiona y le pide a su suegra poder ir a los campos a espigar. Ruth lo que iba a hacer era ir a un campo, pedir permiso para recoger las gavillas que quedaban después que los segadores cosecharan el campo, las gavillas que quedaban ahí en el suelo. La ley determinaba que los dueños del campo debían permitir a los necesitados recoger las espigas que quedaban después de la cosecha. Ahí en Deuteronomio 24:19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ruth, siendo moabita, por los 10 años que estuvo con Noemí, conocía la ley. La conocía muy bien. Y en sus circunstancias, en vez de tomar su propio camino, en vez de tomar su propia decisión, buscó cómo hacer la voluntad de Dios en sus circunstancias. ¿Qué le permitía hacer la ley? ¿Qué le permitía hacer Dios en ese caso? Entonces aquí vemos la virtud de una mujer temerosa. Ella era incapaz de hacer algo en contra de la voluntad de Dios para que el carácter de su hija crezca. En esta virtud, usted debe enseñarles todo el consejo de Dios. Porque ya el mundo les va a bombardear por diferentes lados. El colegio, las amigas, el internet, las películas, las novelas, etc. Pero para que una mujer crezca en esta virtud de ser obediente a Dios, de sujetarse a Dios, debe ser instruida. Se le debe enseñar el consejo de Dios. Repítale los proverbios. Lea junto con ella las cartas del Nuevo Testamento. Enséñele las historias de la Biblia. Cuéntelas una y otra vez. Muéstrele los principios de Dios que hay ahí, porque la Biblia está llena de sabiduría. Su opinión como madre, sin la Biblia, tiene valor para cosas temporales. Pero su opinión, basado en un principio de la Biblia, tiene el poder para transformar. Y eso hace la diferencia entre una opinión de la madre y una opinión de la madre basada en lo que la Escritura dice. Esas son las cosas que obran en el corazón de sus hijos. Esa es la espada que Dios tiene en su mano para obrar en el corazón de su hija. Para que una señorita reciba toda la recompensa de Dios, debe ser productiva, debe ser trabajadora. En el verso 6 dice: y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. El jefe a cargo destaca primero la forma en que Ruth se dirigió a él para poder recoger espigas. Ruth era una dama humilde que sabía hablar y era digna de respeto. Y Ruth en todo este libro destaca por ser una mujer productiva, trabajadora. Seguramente aprendió a trabajar junto con Noemí. Noemí le enseñó a levantarse temprano, a ser organizada, a cumplir las responsabilidades en el hogar. Le enseñó a hacer todo lo que una dama debe hacer dentro de la esfera de su hogar. Y la lección de esto es muy simple. Mis queridos hermanos, hermanas, no deje que sus hijas sean ociosas. No deje que sus hijas sean esclavas del celular. Enséñeles el valor del trabajo. No deje que tengan tiempos muertos. Ayúdeles a organizar su vida para que sean productivas.
porque para eso el Señor las ha llamado. Refugiarse bajo las alas del Señor implica que una mujer está dispuesta a hacer lo que Dios demanda, a hacer lo que Dios pide. Y es lo que hemos visto, que está dispuesta a sujetarse a sus autoridades, procura que todas sus decisiones sean conforme a la voluntad de Dios y procura ser productiva, procura ser trabajadora. Si usted como madre instruye y disciplina a sus hijas con perseverancia en estas virtudes, Dios hará que su hija sea una señorita sensata. Y en el verso 5, cuando vos pregunta quién es la joven que está espigando los campos y le dicen que es Ruth, en el verso 11 entendemos que él ya sabía acerca de ella. Él ya conocía su testimonio. Y cuando la vio en el campo, en su campo, Dios puso en el corazón de vos bendecirla y protegerla todo el tiempo que estuviera con él allí. El verso 8 dice, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta conversación no tiene otro interés. Dios está usando a vos para proteger a Ruth. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y en el verso 10, en otra versión dice, entonces Ruth cayó a sus pies agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. El dueño de un campo jamás se iba a dirigir a un espigador, porque un espigador era una molestia en un campo. Pero vos se dirigió a Ruth por el testimonio que conoce de ella. La gente está hablando de esta mujer virtuosa. Él sabía que Ruth era una dama respetable y sensata. La mujer joven debe tener esta virtud, ser sensata en un mundo insensato. Y ser sensata, la palabra sensata significa ser razonable, ser prudente, ser disciplinada, tener control sobre sí misma. Es decir, es una mujer libre de crisis emocionales, es estable espiritualmente, es servicial, es útil en las manos de Dios, sabe sujetarse a sus autoridades y sabe escuchar el consejo. Esta es la meta. El testimonio que todos reconocen de Ruth no es por lo que hace, es por lo que es. Y eso lo refleja a través de sus actitudes. Este es el reflejo de una verdadera mujer conforme al diseño de Dios. Este es el retrato de una mujer virtuosa. Y cuando una mujer se refugia bajo las alas del Señor, cuando está dispuesta a hacer todo lo que Dios le manda, Dios la bendice, Dios la cubre, Dios la protege. Porque bajo sus alas una dama siempre estará segura. Dios suplirá sus necesidades y Dios al final la usará para sus planes soberanos. Buscar refugio en el Señor, esto es lo segundo. Buscar refugio en el Señor significa confiar plenamente en Él. Confiar en su soberanía. ¿Sabía Ruth cómo acabaría su historia en Belén? ¿Sabía Ruth que Dios tenía destinado a Booz para que fuera su esposo? ¿Sabía Ruth que su bisnieto iba a ser el rey de Israel, el rey David? Bueno, por supuesto que ella no lo sabía. Pero nada de esto habría ocurrido si ella no hubiera procurado ser fiel al Señor. Muchas señoritas y aún mujeres adultas piensan que si no forjan su propio destino, si no tienen su propio plan, si no buscan un buen futuro para ellas, no van a tener un buen pasar al final de sus días. Y muchas corren su propio sueño sin considerar la voluntad de Dios, sin considerar ni siquiera a Dios en sus decisiones. Tienen su mirada puesta allá afuera, pero no en las cosas de Dios. Si una mujer procura agradar a Dios en todo lo que hace, como lo vemos aquí en el ejemplo de Ruth, como ya dijimos, Dios es fiel para proteger su vida y guiarla
para tener un futuro mucho mejor. Los planes soberanos de Dios son mucho más sublimes que cualquier plan ideado por una hija. Los planes del Señor son 1000 veces mejor. Para gustar de esos planes, para experimentar la mano soberana de Dios, moviendo todas las cosas, guiando el destino, primero se necesita confiar plenamente que su vida va a estar segura en sus manos y que Él sabe qué es lo mejor para su vida. Sin que Ruth lo pueda ver, en ese momento Dios está obrando soberanamente alrededor de su vida. Ella no lo percibe, ella no lo ve, nosotros lo podemos ver porque ya tenemos la historia aquí en nuestra Biblia. Ahí en el capítulo 1, verso 22 dice que Noemí y Ruth llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y el autor nos da este dato. Quiere poner énfasis en eso. Significa que llegaron a Belén en el momento justo para que Ruth saliera a espigar los campos. En el capítulo 2, versículo 1 dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Este es otro dato del autor del libro, que probablemente fue Samuel el profeta. Y nos dice que Dios había preparado un hombre para ayudar, para proteger a Ruth y también para proteger a Noemí. Ruth en ese momento ni siquiera sabía de su existencia y Noemí lo había olvidado completamente, pero Dios no se había olvidado de ellas. En el capítulo 2, versículo 3 dice que cuando Ruth salió de la casa a buscar un campo donde trabajar, salió sin saber a dónde ir. Pero el texto dice en el verso 3, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Dios guió soberanamente sus pasos para que llegara justo al campo de Boaz, el pariente que les podía bendecir. Y justo ese día venía llegando Boaz de la ciudad a su campo. El verso 4 dice, y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y esa pregunta inició todo el proceso de bendición para Ruth, para Noemí y también para Boaz. Y ninguno de ellos sabía lo que iba a ocurrir. Ninguno de ellos sabía cuáles eran los planes del Señor. Ninguno de ellos se imaginaba lo que iba a acontecer en un tiempo más adelante. Dios estaba organizando todo alrededor sin que Ruth y Noemí lo pudieran ver. Dios es soberano. Dios ordena todas nuestras circunstancias para nuestro bien. Y si confiamos en Él, Dios nos ayuda a bien, nos bendice, abre el camino, abre puertas que están cerradas, nos muestra puertas que antes nunca habíamos visto. La persona que confía plenamente en el Señor, aunque no pueda ver su futuro, pero que confía plenamente en Él, Dios se encarga de su futuro. Y usted debe enseñar a su hija a confiar que Dios tiene todo bajo su control, aun cuando ella no vea nada. Refugiarse bajo las alas del Señor significa confiar plenamente que Dios está llevando a cabo su plan a nuestro alrededor. Y sus planes son buenos. Sus planes son buenos para quienes son fieles. Pero recordemos esto, Dios abandona a su suerte a quienes desean ir por sus propios caminos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. En los versículos 8 al 13 tenemos la primera conversación de Ruth con Boaz. Y aparte de que Ruth pudiera ver la gracia que el Señor le estaba dando a través de Boaz, a causa de la seguridad que le estaba brindando dentro de su campo, ella recibió algo más ese día, recibió consuelo. Aunque Ruth estaba haciendo la voluntad de Dios, ella necesitaba, como toda mujer, saber si lo que estaba haciendo estaba bien. Y Dios habló a su corazón a través de Boaz. Ahí en el verso 11 y 12 dice, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre
y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos le dice dos cosas en esta frase, en estos versículos. Primero le responde la pregunta que ella le hizo en el verso 10. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Vos, con su respuesta en el versículo 11, le dice, lo que yo hago por ti es poco para lo que tú has hecho. En otras palabras, vos le dice, tu compromiso, tu decisión y tu fidelidad a Dios son la más grande bendición que alguien pudiera tener. Mereces toda la bendición de Dios sobre tu vida. Imagine estas palabras para una mujer que hizo una decisión sin saber dónde iba, sin saber lo que iba a ocurrir. Cómo esas palabras consuelan su alma. Y lo segundo es que él en el verso 12 lo que está haciendo es invocando una bendición sobre su vida. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando vos le dices esto, ella le responde en el verso 13. Y en otra versión lo dice así, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Ruth está tan agradecida y en el mismo instante en que vos le dices estas palabras, Dios trajo consuelo a su corazón. Ella dijo a sí misma, estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Dios está guiando mi vida. Y ella tiene la seguridad de seguir haciendo lo que está haciendo. A pesar de que aún no se ha solucionado su futuro, a pesar de que no conoce el plan soberano del Señor, Dios la anima a seguir siendo fiel. Dios la anima a que no se canse de seguir agradando al Señor a través de su actitud, para que siga teniendo paciencia, para que siga esperando en el Señor. Esas palabras le ayudaron mucho. Lo que toda mujer debe saber es esto: Dios se encargará de su futuro. Más tarde en ese día vos la invitó a comer junto con sus siervos. Ahí en el verso 14 nos indica que vos mismo le sirvió una porción de comida a ella y le debe haber servido mucha comida porque le sobró y lo guardó para su suegra. Y al final de ese día, Dios fielmente, soberanamente, estaba dirigiendo todas las cosas a favor de Ruth, a favor de Noemí. En el verso 17 y 18 dice, espigó pues el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth había conseguido ese día más de 20 kilos de cebada. Era mucho más de lo que un espigador podía recoger en varios días. Y Noemí, desde el momento en que ella salió de la casa en la mañana, debió haber estado muy preocupada por Ruth. Debió haber estado orando por Ruth. Y cuando llegó, vio todo lo que había traído. Y en el verso 19 le pregunta, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Las evidencias de la bendición eran tantas que Noemí estaba totalmente sorprendida. Y aparte de eso, Ruth le dice que el dueño del campo era vos. Y Noemí, en esta frase del verso 20, clama desde el fondo de su corazón una alabanza al Señor. En otra versión lo explica de una mejor manera y dice, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Noemí estaba sorprendida de la mano gloriosa del Señor sobre su vida. Y de una manera tan especial, Dios trajo consuelo al corazón de Ruth y Dios trajo consuelo al corazón de Noemí. Y en ese momento toda su amargura se terminó. Porque los planes soberanos del Señor son impresionantes para quienes aprenden a esperar en Él. Ahí en el verso 20, Noemí ocupa una palabra que se repite 3 veces en este libro. Y es la palabra hebrea Gesed. Ahí donde dice, sea Él bendito de Jehová,
porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los muertos. La palabra benevolencia es la palabra Gesed, que es el amor inagotable y fiel del Señor para todos aquellos que confían en Él. Y ella experimentó ese día que el amor de Dios es inagotable, que Él es fiel para todos aquellos que confían en Él, que Él es fiel para todos aquellos que se refugian en Él. Mis queridos hermanos y hermanas, madres, enseña a sus hijas a refugiarse bajo las alas del Señor. Enseña a sus hijas a refugiarse en el Señor, a ponerse bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Sepan que no hay ningún lugar en el mundo donde puedan estar más protegidas, más seguras que bajo las alas del Señor. El Salmo 63, versículos 7 y 8 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Que nuestros hijos digan lo mismo desde el fondo de su corazón al ponerse bajo el refugio eterno que es nuestro Dios.